Génesis capítulo 35, versículos 1 al 15. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y ésta fue llamada Alon Bacut. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado, en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde Dios había hablado con él. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, en esta ocasión elevamos nuestras súplicas por medio de Cristo al trono de tu gracia, para suplicar la bendición de tu presencia y la capacitación que viene del Espíritu Santo. Tú has colocado tu palabra en un instrumento débil. Sin ti, ¿quién es suficiente para proclamar, explicar y aplicar tu palabra de tal manera que sea provechosa, edifique, santifique a tu pueblo y los pecadores se conviertan a ti? Imploramos pues tu gracia y la manifestación poderosa de tu Espíritu para el bien de la Iglesia en Cristo. Amén. Amén. Las palabras que Dios dijo a Jacob cuando este hombre estaba bien turbado y sufría
de las consecuencias amargas de su desvío y desobediencia son increíblemente maravillosas. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel, habita allí y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquel Dios de gracia que le libró en aquella ocasión, nuevamente se manifestó a Jacob para librarle de la mano de sus enemigos, pero sobre todo para llamarle a una renovación espiritual. El desvío de Jacob le había alejado de Dios. Él se encontraba espiritualmente débil. Su amor, celo y pasión por Dios habían menguado. Su fe en Dios se había debilitado. Se sentía perdido, derrotado, sumamente preocupado. Se sentía muy mal. La vida de él, la de su familia y la de aquellos que se encontraban bajo su cuidado, corrían gran peligro. Jacob no sabía qué hacer, estaba confundido. Siquén era el lugar de desvío espiritual de Jacob, lugar donde él sufrió las consecuencias desastrosas y miserables de su desvío y de su mundanalidad. Siquén era el lugar de corazones quebrantados y vidas destruidas. Pero allí Dios llamó a Jacob a Betel, lugar de la presencia especial y de la bendición de Dios. Jacob, levántate y sube a Betel. Alguien correctamente dijo: la triste verdad es que muchos del pueblo de Dios hoy viven en Siquén. Están alejados de Dios, pero Dios se niega a dejarlos. Dios, por su gracia, mediante su palabra, los llama a Betel, los llama a volver a Él, los llama a una renovación espiritual. Pero la pregunta crucial es: ¿cómo puede un hijo de Dios que se ha desviado, que se encuentra muy débil espiritualmente, volver a recuperar su fuerza espiritual, su vigor espiritual? ¿Cómo puede salir de Siquén para subir a Betel, lugar de vigor espiritual, lugar donde se manifiesta de un modo especial la presencia de Dios y donde Dios de una manera especial otorga sus ricas bendiciones? ¿Cómo puede el Hijo de Dios, que sufre de un enfriamiento, decaimiento espiritual, recobrar el vigor que antes tenía? ¿Cómo puede recuperar la fuerza y la capacidad necesarias para servir y seguir plenamente al Señor, para dar testimonio del poder, de la bondad y de la gracia de Dios? Para que podamos recuperar el vigor espiritual que hemos perdido, tal vez por causa de nuestra desobediencia, tenemos que recordar deliberadamente nuestra salvación. Dios envió a Jacob a Betel no en un viaje de placer,
No era un viaje para que él tomara vacaciones. Dios envió a Jacob a Betel porque fue allí donde el Señor se le reveló y lo salvó. Allí Dios manifestó su gracia salvadora para salvar a Jacob de la culpa, poder, contaminación y consecuencias del pecado. Jacob, levántate, sube a Betel. Recuerda lo que hice en tu vida en aquel lugar. El recuerdo de la bondad, el poder y la misericordia y la gracia de Dios, de lo que Dios había hecho en aquel lugar en la vida de Jacob, avivaría el fuego del amor de Jacob por Dios. El alma que busca el vigor espiritual que ha perdido, no solo tiene que recordar deliberadamente su salvación, tiene que purificar su vida. En otras palabras, tiene que arrepentirse de su desvío y desobediencia, tiene que volverse a Dios pidiendo que Dios tenga misericordia. Tiene que purificar su vida. Esto implica que tiene que quitar delante de él sus ídolos y lavar su corazón mediante la confesión de pecados y un verdadero arrepentimiento. Confesión, sí, de pecado. El que va a regresar a Dios tiene que arrepentirse. El que va a recuperar sus fuerzas espirituales y tener comunión con el Señor, esa comunión transformadora, él tiene que confesar su desvío, desobediencia, pecado, y sintiendo dolor y vergüenza por sus pecados y odio hacia ellos, debe volverse por la fe a Dios y asirse de la misericordia de Dios para pecadores en Cristo. Jacob dijo: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Este lavamiento y cambio de ropas eran cosas simbólicas de santificación, símbolos de santificación y de elevación del corazón a Dios. Estas cosas externas llamaban a la persona a un cambio interno necesario para una relación correcta con Dios y para que el alma pueda recuperar el vigor espiritual que ha perdido. ¿Cómo puede el creyente recuperar el vigor espiritual que ha perdido por su desvío? Tiene que recordar deliberadamente lo que Cristo hizo cuando le sacó de las tinieblas. Lo rescató del reino de las tinieblas para trasladarlo al reino de Él. Tiene que recordar deliberadamente su perdición, cuando estaba perdido en el mundo sin esperanza y sin Dios. Tiene que recordar deliberadamente su salvación, tiene que purificar su vida. En tercer lugar, tiene que establecer nuevamente su comunión con Dios. Tiene que establecer nuevamente su comunión con Dios. Recuperar el vigor espiritual requiere que tengamos comunión con Dios. En obediencia a la palabra y al mandato de Dios que le había dicho: levántate, sube a Betel, mora allí, haz un altar al Dios que se te apareció. En obediencia a la palabra de Dios, Jacob edificó un altar, Génesis capítulo 35, versículo 7, y lo edificó en Betel.
Este altar representa comunión con Dios, representa la oración. El alma eleva el corazón a Dios para adorarle y tener comunión con Él. Es un altar donde se presenta una ofrenda y donde allí el alma se acerca a Dios para tener comunión con Él y en esa comunión clamar a Dios de lo profundo de su corazón y decirle: Señor, ten misericordia de mí y perdóname. La comunión con Dios consiste de la comunicación de Dios a nosotros y la debida reacción de nosotros ante esta comunicación o revelación. La revelación del nombre de Dios evoca en el creyente saludable una gran admiración por el glorioso ser de Dios. Esto lo lleva a alabar a Dios, no hay de otra. Un ser tan glorioso, un ser tan poderoso, un ser que ha hecho grandes cosas y que todo existe por medio de Él. Ese ser es digno de admiración y aún más esto tiene que expresarse y así el alma que hace alaba a Dios, le adora. Le rinde el homenaje que Él se merece. Allí en Betel, el lugar escogido por Dios, donde Dios se había manifestado y quería continuar revelando su propósito y su ser, aquel Hijo de Dios para el cumplimiento de sus propósitos redentores. Allí Jacob levantó o hizo un altar al Señor, donde él tuvo comunión con Dios, alabó a Dios y adoró a Dios. Esta comunicación divina lleva al alma a la oración. La oración es un medio indispensable para la renovación espiritual. Aquí en las Escrituras, en Isaías capítulo 6, encontramos a un hombre que fue al templo, que fue a adorar a Dios, y allí aquel hombre tuvo una comunicación y revelación de la majestad y de la grandeza de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año de la muerte del rey de Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, he aquí la reacción de aquel que tuvo o recibió una revelación o una comunicación del ser glorioso de Dios. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey en su gloria, en su santidad, en su pureza, y aquella manifestación y revelación de Dios hizo un impacto en la mente, en el corazón de aquel hombre, y no le quedaba otra, porque la implicación de esa revelación tenía que ver con la condición de Isaías. Él vio ante la santidad y pureza de Dios su pecado, su impureza, y se vio y se sintió perdido.
Dice él, ¡ay de mí! Es decir, si Dios es santo, y Él lo es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no lo soy. ¡Ay de mí! Significa que esto me expone al juicio de Dios. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey. Y allí vemos, hermanos, cómo este hombre reacciona ante esa comunicación de Dios. Y aquello lleva a Isaías a clamar. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces, la oración, respondí ante la revelación o comunicación de Dios. He aquí, envíame a mí. La oración es un medio indispensable para la renovación espiritual del creyente. El profeta Oseas, en el capítulo 14, versículos 1 y 2 de su libro, subraya esta verdad. Él dijo, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras de arrepentimiento y volveos al Señor. Decidle, quitad toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Cuando el pueblo de Dios ora de esta manera, Dios oye esta oración. No importa cuán ocupado Dios esté en todos los asuntos del mundo, esa alma que clama a Dios de esta manera, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido que confiesa, reconoce su maldad. ¡Oh! Dios responde. Dios oye la oración y responde. ¡Ay de mí! Dios respondió. Dios quitó la maldad y limpió a Isaías. Y ahora el profeta le dice al pueblo, tomad palabras de arrepentimiento y traedlas delante de Dios. Es decir, reconoce, confiesa tu pecado delante de Él. Y la reacción de nuestro Dios es esta en Oseas. Yo sanaré su apostasía, su desvío. Los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. ¿Cómo podía el pueblo volver a Dios tomando las palabras de arrepentimiento, es decir, expresando mediante la oración su confesión de pecados y por la fe recurriendo a la misericordia de Dios como ésta se manifiesta en Cristo a los pecadores? En las palabras de David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Jacob edificó un altar en Betel. Allí tuvo comunión con Dios, elevó su oración al Señor, cumplió su voto al Señor.
Arrepentido, pidió perdón al Señor y confió en la misericordia de Dios. Y allí alabó y adoró al Señor, presentó la ofrenda de un corazón contrito y humillado. Y allí consagró su vida nuevamente al servicio de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar el vigor espiritual? Aquí está la medicina, esta es la receta del Espíritu de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que recordar deliberadamente lo que Dios ha hecho en y por nosotros. Tenemos que purificar nuestras vidas, reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, quitar los ídolos, aquellos ídolos que adoramos, hay que quitarlos. Tiene que haber un cambio de actitudes en nosotros. Tenemos que nuevamente tener comunión con Dios, venir delante de Él y tomar la palabra del Señor y allí considerar lo que Dios ha revelado de su ser, de su glorioso ser. Y nosotros ante esa revelación de su nombre, clamar a Dios y Dios se acercará a nosotros. Él responderá, Él vendrá a perdonarnos, Él vendrá a restaurarnos. Conoceremos la bendición de su presencia en nuestras vidas y conoceremos también ese ánimo que viene del Espíritu de Dios, y ese es el fervor que nos llevará nuevamente a consagrar nuestras vidas en servicio al Señor, y diremos: he aquí este corazón por tu causa. En último lugar, ¿qué tenemos que hacer para recuperar el vigor espiritual? Tenemos que centrarnos completamente en Dios. Esto es importante. Tenemos que centrarnos completamente en Dios. La restauración de nuestro vigor espiritual requiere que dejemos de centrarnos en nuestras personas, deseos, planes o cualquier otra cosa para centrarnos deliberadamente en Dios, en su persona, en su gloria, en su majestad, en su palabra, en sus propósitos, en su voluntad. Jacob entendió que él tenía que centrarse en Dios. El dejar de centrarse en Dios lo desvió. Hizo de las cosas de este mundo las cosas más importantes. ¿Y a qué le llevó tal cosa? Al sufrimiento, a la aflicción. Y todas las consecuencias que ya hemos presentado delante de ustedes en sermones anteriormente. Jacob entendió que él tenía que centrarse en Dios. Tenía que ocuparse de aquel que él había desatendido, ignorado. En su desvío, Jacob había estado ocupado con lo que él quería hacer. Estaba ocupado con su avance personal, con su prosperidad económica, con su comodidad y tranquilidad. En su desvío rindió culto a su persona, a su ego, a lo que él quería, a lo que él sentía, a lo que él deseaba, a lo que él ambicionaba. Estaba siendo influido grandemente por el yoísmo, pero Dios, por su gracia, por medio de la adversidad, de las pruebas, de la crisis, Dios reprendió a este hombre. Dios le recordó el asunto más importante de la vida, la razón principal por la que existimos. Y esto se puede decir en varias palabras: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Debido al remanente de corrupción que hay, debido al
remanente de corrupción. Hay una tendencia en el creyente a olvidarse de esta verdad, de lo que esto significa y de lo que esto implica y de lo que esto demanda. Porque todo el mundo puede decir, como por ahí, gloria a Dios, a la gloria de Dios, por la gloria de Dios. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué demanda de mí? El creyente es pronto a olvidarse de Dios. ¿Y qué hace Dios por su gracia? Le recuerda al creyente qué es lo más importante. Vete a Betel y allí haz un altar al Dios que se te apareció. El importante aquí no eres tú, soy yo. Jacob se había olvidado de esto. Observen, hay un cambio en Jacob. Observen, hay un cambio. Hay un cambio. Jacob no llamó a aquel lugar Betel como lo hizo anteriormente, sino El Betel. Versículo 7, y edificó allí un altar, y llamó el lugar El, no Betel, El Betel. Literalmente Dios, la casa de Dios. ¿Ven el énfasis? Antes, la casa de Dios. Ahora, Dios por todos lados. Dios, la casa de Dios. Anteriormente llamó a Luz Betel, casa de Dios, pero ahora añade el término El Betel. Esta expresión sugiere que Jacob ahora tenía una mayor conciencia de Dios. Un conocimiento más profundo del ser divino que lo llevó a entender con más claridad que el ser más importante o que la cosa más importante no era él, sus deseos, su ambición, su bienestar, lo que él quería, sino Dios. Lo más importante es la gloria de Dios, el honor de Dios, el agradar a Dios. Lo más importante es que nosotros los creyentes nos centremos en Dios, nos ocupemos principalmente de Él, y llamó al lugar El Betel, Dios, el Dios de Betel. En otras palabras, en lo que respecta a la vida, todo tiene que ver con Él. Se trata de Él. El mundo nos dice, it's all about you. Lo que queremos, lo que deseamos. Pero la vida no es acerca de nuestra persona, deseo, sino de Dios. Allí en Betel Jacob entendió, como nunca antes, que todo es acerca de Dios. Nuestra existencia procede de Él, es por medio de Él y es para Él. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado, honrado, para que por medio de nuestras vidas se rinda a Él el honor y la gloria que Él merece, porque todo en este mundo es de Él, subsiste por Él, es sostenido por Él, y todo, tarde o temprano, le rendirá gloria a Él. A la luz de esta verdad, Jacob experimentó una revolución copérnica. La vida y todo lo demás no gira en torno al hombre, sino en torno a Dios. Y si esta verdad
es entendida y aplicada, de cuántos males y depresiones nos libraríamos. El problema es cuando hacemos de nuestra mente pensamientos, sentimientos, deseos y ambiciones la cosa más importante. Jacob tuvo un problema. Él puso a un lado a Dios. Dios cumplió su parte. Estuvo con Jacob, protegió a Jacob, prosperó a Jacob. Y Jacob se olvidó ¿de quién? De Dios. 30 años después de llegar. 30 años pasaron. Y este hombre todavía no había cumplido su voto a Dios en Betel. Porque él estaba diciendo, o se dejó influir por el mundo, it's all about me. It's all about me. Y así nos venden las cosas hoy en la televisión. Hay una línea aérea que quiere que usted venga y compre sus boletos. Y allá, ¿qué es lo que hace? Pues viene una muchacha muy bien vestida y todo lo demás, y empieza a cantar, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Y nuestros jóvenes se crían, y nuestros adultos también, con esa mentalidad que it's all about me. No, hermanos. Se trata de Dios. Jóvenes, tu vida no es tu prosperidad ni avance, es la gloria de Dios. Oh, si nosotros los adultos fuéramos agarrados y esa verdad nos agarrara, qué clase de vida diferente, qué compromiso con Cristo, qué vidas consagradas, cómo esto sería de gran bendición y sería esa clase de motor que nos llevaría a consagrar todo por Dios, no importa el sufrimiento y las consecuencias. Pero ve, it's not all about him, it's all about me. Me. Dios le dio duro a Jacob. Y el hombre finalmente entendió, it's not all about me. En otras palabras, a la luz de la gloria, majestad, santidad, soberanía y señorío absoluto de Dios, su gracia y bondad, Jacob ahora se ocuparía principalmente de Dios. Le buscaría, le serviría con mayor intensidad, celo, afán, pasión. Su dedicación a Dios aumentó. Dios era el centro de toda su vida, el objeto de su mayor devoción y lealtad. Ahora, como nunca antes, su ambición principal era agradar a Dios. Él no estaría centrado en los dones, las bendiciones de Dios o lo que él deseaba, sino Dios, el honor de Dios, la gloria de Dios, las demandas de Dios, los derechos de Dios. Iglesia Bautista Reformada, no olviden estas cosas. Se trata o es acerca de Dios. De manera que cuando una joven cristiana que tiene todos los deseos que Dios le ha dado y por esto quiere ser esposa y madre y ve que los años van pasando y ve que los años pasan, pero todavía Dios no ha provisto. No se deja arrastrar por eso.
y hace de eso lo más importante en su vida y permite que eso se convierta en una obsesión, dice, it's not about me. Se trata de Dios. Cuando Dios ve tal cosa, y esa joven no está jugando, Dios es exaltado, glorificado, honrado, y detrás de eso viene todo o más de lo que esa joven o ese joven podían imaginarse. Pastor, usted se está inventando eso. No, yo no vengo aquí a inventar. Génesis capítulo 35 tiene dos partes. La primera, volvió a Betel. La segunda, Dios se volvió a manifestarle y lo bendijo. Y a la bendición que le había dado anteriormente fue confirmada, pero aún a eso le añadió mucho más. Léase el capítulo 35. ¿Por qué? Porque escrito está en una manera que no puede borrarse. Lo escribió el Espíritu de Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí con un corazón arrepentido, agradecido. Acercaos, ¿para qué? Para tener comunión con un espíritu de total dependencia en mi oración. Acercaos a mí teniendo mi gloria, mi honor, como lo más importante de tu existencia. ¿Y qué pasará? Dios vendrá para cumplir su palabra. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Fíjense, hermanos, no dejen pasar el texto porque esto es muy importante. Fíjense lo que dice aquí, 35, y Dios, versículo 9, se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Todopoderoso. Esto que yo te voy a decir aquí, que yo voy a hacer, solamente puede hacerle uno. Solamente puede hacerlo Dios. Yo te digo esto que voy a hacer por ti. Oye bien, yo lo puedo hacer. Yo soy el Todopoderoso. Y sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham y a Isaac a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Él nos dice en Santiago, oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, ¿qué es lo que hay? No lo pongas de otro color, no lo describas de otra manera. Dios dice, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, a la luz de estas realidades, someteos a Dios, resistid pues al diablo, huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, cristianos desviados, en la presencia del Señor. ¿Y qué pasará? Él os exaltará. Allá en Málaga había 3 jóvenes. En espera. En espera. Y allá en España no hay mucha gente, ni hay muchos candidatos.
Y los años pasaban. Pero esas 3 mujeres temían a Dios. Y la gente y los vecinos se burlaban. Oye, chica, mira tú. ¿Sabes lo que le hace eso? A una chica que desea lo que una mujer piadosa debe desear. Un hombre que tema a Dios. Para glorificar a Dios en su matrimonio y en su hogar. Se burlaban los vecinos. Los años pasaban. ¿Qué hizo Dios? Las honró a cada una de ellas. En el tiempo de Dios. Y qué alegría. A mí me tocó estar en las 3 bodas. Y cuando la mayor se casó, usted no sabe la alegría que había allí, en el pueblo de Dios. Aquello parecía que la princesa allá en Inglaterra se había casado. Y al irse para su luna de miel decía, ¡valió la pena! ¿Sabe lo que quiere decir eso? Valió la espera, valió la pena esperar a Dios. Dios quiere que le busquemos. Él nos va a bendecir, pero no le busquemos principalmente porque nos va a bendecir. No son los dones, no lo que Él nos da. Lo que es más importante es Dios, es el más importante. Dios quiere que le busquemos y le sirvamos, no por los dones que Él nos da, sino porque le amamos y le deseamos. Más que cualquier otra cosa o ser en este mundo. Y porque queremos realmente hacer su voluntad, porque esto le agrada, le glorifica y le honra. La experiencia de Jacob señala un terrible peligro. Si no somos cuidadosos, nos centraremos más en lo que Dios nos da que en Él. Alguien dio un ejemplo de lo que significa centrarnos en Dios o hacer de Él el enfoque principal de nuestras vidas. Un ejemplo de lo que significa centrarnos en Dios en lugar de lo que Él nos da, lo vemos en lo que sucedió en la vida de Pedro. Después que él y sus compañeros habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada. El Señor Jesús le dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Aunque estos hombres no esperaban pescar nada, echaron la red y se sorprendieron. Cuando echaron la red, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Simón Pedro no se concentró en los peces, sino ¿en qué? En el Señor que había provisto los peces. Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos estado allí diciendo, ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pero mira con todo esto lo que yo voy a hacer, voy a pagar esto, voy a pagar aquello, voy a pagar lo otro. ¡Wow! Esto significa que 3 o 4 meses no tenemos que volver otra vez a pescar. Por lo menos un mes, no voy a ser tan exagerado. No, Pedro. Pedro fue más allá de lo que el Señor le dio. Señor, apártate. Tú eres un ser glorioso y santo. Y yo soy un mundo. ¿Quién soy yo para merecer estas cosas? Si queremos recuperar el vigor espiritual de Betel, tenemos que hacer lo que Jacob y Pedro hicieron. Tenemos que centrarnos en Dios. Simplemente porque Él es el Señor, digno de nuestra adoración y devoción.
Añade este siervo de Dios, Jacob recibió beneficios maravillosos al ir a Betel. Él y su familia recibieron protección de aquellos que querían hacerle daño. Versículo 5. Jacob recibió la confirmación del pacto que Dios había hecho con él 30 años antes, versículos 9 al 15. Pero él recibió todas estas cosas mientras estaba ocupado con Dios, centrado en Dios. Mientras nos concentramos en Dios, recibiremos múltiples bendiciones. Pero el beneficio más importante al centrarnos en Dios es eso mismo, Dios. Dios. Pecador, no es que tú te has desviado, mi amigo incrédulo, desde que tú naciste, tú has estado desviado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tienes un corazón pecaminoso. Por esto la Biblia, que es la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi amigo, cuando el Señor salva, lo salva uno del yoísmo, y tu Dios es tu yo. Tú no estás desviado de Dios. No es que tú has comenzado a desviarte de Dios, es que has estado desviado toda la vida de Dios. Y Dios hoy te dice a ti, vete a Betel, es decir, vete al lugar donde la palabra de Dios es predicada, o vete al lugar donde tú puedas apartarte a leer la palabra, y allí clama a Dios y ruégale y di: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, poder ver tu gloria, lo que no he visto anteriormente, y a la luz de tu santidad y de todo lo que tú eres, que eso haga un impacto en mí, yo pueda ver mi perdición, mi pecado, y qué es lo que tú haces con aquellos que están en la condición en que yo estoy. Oh Dios, ten misericordia de mí, sálvame. Amigo, Dios ha provisto un Salvador para ti, para librarte del yugo del pecado, para librarte del yoísmo y de tu ídolo, el yo, para que ahora vengas a adorar verdaderamente al verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, tres distintas personas. Ese Dios es el que hizo los cielos y los sostiene. Ese Dios ha provisto abundantemente para ti, para que tú, al creer en Cristo, recibas lo que Cristo logró para pecadores: el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, comunión con Dios, acceso al cielo, santidad y verdadera felicidad. Cree en Cristo. Oh Padre, nos acercamos a ti antes de comenzar el sermón y pedimos la bendición de tu presencia y la manifestación de tu Espíritu. Y te alabamos porque hemos sentido y percibido algo de esa realidad. Sabemos que las verdades no penetrarán en la mente, los pensamientos y el corazón si tú no obras. Y ahora que tu palabra ha sido predicada, te suplicamos que la lleves a lo profundo del corazón y que cambie y transforme. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo,
para su honra y gloria. Amén.